Muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas en nuestro webinar. Ahí van apareciendo en el chat que todos ahí van saludando a medida que van ingresando. A nombre de nuestra fundación, quiero transmitirles que estamos muy contentos y contentas de volver a reencontrarnos en este espacio que generamos anualmente para toda la red de empresas con las cuales trabajamos. Y esperamos que buenos días, esperamos que esta instancia de hoy sea una fuente de aprendizaje para todas las personas que estaremos hoy aquí presentes. Voy a partir por presentarme. Mi nombre es Valeria Mayra, soy consultora en diversidad e inclusión de Fundación Descúbreme y también quiero presentar a Sebastián Peña. Sebastián es la persona intérprete de lengua de señas que nos va a acompañar el día de hoy durante el desarrollo de nuestro webinar. Para aquellas personas que quieran o bien que necesiten ver a Sebastián en pantalla completa, pueden poner el cursor de su mouse en la imagen de Sebastián. Ahí van a aparecer 3 puntitos y con el botón derecho de su mouse pueden apretar la opción de anclar pantalla. Bien, si bien el foco que nos convoca hoy en este webinar es poder profundizar acerca de cuál es el rol de los gestores y gestoras de inclusión laboral como líderes de inclusión en las organizaciones, no podemos dejar de mencionar que hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Como muchos de ustedes sabrán, la misión de nuestra fundación es promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del desarrollo humano y en ese sentido la invitación hoy y todos los días en realidad, es a reflexionar acerca del desafío que tenemos todas las personas en otorgar mejores y mayores oportunidades de inserción social y también de inserción laboral de las personas con discapacidad, entre ellas las personas con síndrome de Down. Así es que queremos compartir con ustedes este informativo que se va a publicar en todas nuestras redes sociales, que nos invita justamente a reflexionar sobre este importante día y sobre nuestros importantes desafíos también. Como es habitual, quiero partir presentando a nuestro equipo. Como Fundación Descúbreme, en nuestro rol de Fundación Descúbreme, diseñamos e implementamos planes o proyectos sociales cuyo foco es capacitar a personas con discapacidad cognitiva y luego en distintos oficios a lo largo del país y luego insertarlas con la red de empresas con las cuales trabajamos a través de nuestro modelo de empleo con apoyo, con un acompañamiento de 12 meses, tanto para la persona que se incluye en la organización como para la empresa que incluye a la persona con discapacidad. Desde nuestro rol de asesoría y capacitación, diseñamos e implementamos planes de diversidad e inclusión, equidad e inclusión para las organizaciones ajustados a las necesidades particulares de cada empresa. Y desde nuestra OTEC Descúbreme impartimos los cursos de capacitación para las personas con discapacidad que capacitamos y también para personas y organizaciones que quieren adquirir más herramientas en temáticas de diversidad, equidad e inclusión. Específicamente en el tema que nos convoca hoy, por ejemplo, a través de nuestro TEC, impartimos justamente nuestro curso de gestor y gestora de inclusión laboral que permite que las personas que quieran certificarse en ese perfil de Chile Valora puedan adquirir las herramientas para poder realizar. Respecto a lo que es nuestros equipos de trabajo, contamos con equipos en las ciudades de Antofagasta, de Santiago, de Concepción y de Puerto Montt, y esta distribución geográfica también nos permite poder apoyar a las organizaciones que tienen presencia tanto en zona norte como zona centro y zona sur. Llevamos más de 13 años de experiencia trabajando en Chile para la inclusión integral de personas con discapacidad. Hemos realizado más de 700 procesos de inclusión laboral a lo largo del país. Más de 600 empresas afortunadamente han valorizado nuestra labor y hemos trabajado con ellas en consultorías, cursos e inclusiones laborales. Y también compartir con ustedes la feliz noticia de que hemos podido capacitar a más de 300 personas para poder certificarse como gestores y gestoras de inclusión laboral. Compartir con ustedes también algunas de las organizaciones que han confiado en nosotros. Como pueden visualizar en pantalla,
estas organizaciones pertenecen a los más diversos rubros de la economía de nuestro país. Eso también nos ha permitido poder obtener y contar con una expertise para poder generar planes de diversidad, equidad e inclusión ajustados a las necesidades específicas de cada uno de estos rubros. Por ejemplo, para nuestro próximo webinar estamos trabajando ya en una temática súper interesante que es prevención de riesgos inclusiva, y ahí nuestra expertise en el trabajo colaborativo que hemos realizado con el rubro minería y construcción también nos ha permitido poder generar esta información. También hemos tenido la fortuna de poder conocer cuáles son las necesidades específicas del sector retail, del sector educación también, por ejemplo, trabajando muy de la mano con INACAP y con Universidad Católica en proyectos triestamentales dirigidos tanto a sus estudiantes, docentes y administrativos. También hemos trabajado con organizaciones pertenecientes al rubro del sector financiero, y ahí contarles también que este es el tercer año consecutivo que trabajamos muy de la mano en un proyecto muy entretenido, robusto y completo con Banco Estado, y así en el fondo trabajar de manera colaborativa con todas estas industrias que podemos visualizar en las organizaciones que han confiado en nuestro trabajo. Bien, entonces damos inicio a la agenda que nos va a acompañar en nuestro webinar. En primera instancia vamos a realizar un análisis del marco normativo de las leyes de inclusión. Entendemos que esto ha sido un proceso complejo porque ha existido mucha información en un periodo de tiempo muy corto, y en ese sentido es muy importante poder responder a la pregunta de dónde estamos cuando hablamos de este marco normativo en temáticas de inclusión vigentes. Posteriormente vamos a analizar cuál es el rol del gestor o gestora de inclusión laboral en las organizaciones como líderes de la inclusión dentro de las empresas. Y vamos a seguir revisando las acciones concretas que deben articular estos gestores y gestoras de inclusión, sobre todo en aquellas acciones que están enmarcadas en las exigencias del decreto 36 que publicó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y finalmente, vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones, opiniones y experiencias que todas las personas que están hoy aquí presentes quieran compartir con nosotros. Bien, entonces, respecto a lo que es el marco normativo, sin todavía entrar al detalle del slide que estamos visualizando en este momento, ya podemos visualizar que hay un montón de cosas, hay un montón de movimientos en esta línea de tiempo que hemos creado para ustedes, que visualizan justamente los constantes cambios que han habido en esta materia respecto a las normativas vigentes. Quisimos realizar esta línea de tiempo solo tomando en cuenta aquellas leyes relacionadas a discapacidad que están enfocadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad, y por eso iniciamos esta línea de tiempo en el año 2018. ¿Por qué? Porque en el año 2018 entra en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad y establece una cuota de contratación que dice que para aquellas organizaciones compuestas por 100 o más colaboradores, estas organizaciones deben componer al menos un 1% de sus equipos de trabajo deben estar compuestos por personas con discapacidad. En ese mismo año, el 1 de febrero del año 2018, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social publica el decreto 64. Los decretos son documentos que establecen los lineamientos o cómo se debe poner en práctica las normativas. Entonces, este decreto 64 establece cuáles van a ser los lineamientos, es decir, cómo se pone en práctica justamente esta ley de inclusión laboral. Y también se establece que la ley de inclusión laboral aplica tanto para el sector público como para el sector privado, entendiendo que hay una distinción en relación a que el sector público también se rige por el estatuto administrativo. Si bien esta ley de inclusión laboral produjo un impacto súper positivo en cuanto a la contratación de personas con discapacidad en las organizaciones, o sea, hoy día es un hecho que podemos visualizar que las organizaciones sí están contratando a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo, esta ley no obliga ni exige que las organizaciones que incorporan a personas con discapacidad tengan que capacitarse en estas temáticas para poder gestionar de una manera efectiva estos procesos de inclusión.
Entonces, 4 años después, en el año 2022, surge o entra en vigencia la Ley de Recursos Humanos Inclusivos. ¿Ya? Y esta ley establece 3 pilares de cumplimiento que justamente están enfocados en poder complementar a esta situación de capacitar a los equipos de trabajo en relación a la ley de inclusión laboral. El primer pilar de cumplimiento establece que las organizaciones que tengan que cumplir con la ley de inclusión laboral deben contar con al menos una persona experto o experta en temáticas de inclusión laboral y en temáticas de discapacidad, y esa persona debe acreditarse mediante una certificación otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias, Chile Valora. Y hoy día el perfil que está disponible para certificarse como experto o experta en temáticas de inclusión es el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral. El segundo pilar de cumplimiento está enfocado a que estas organizaciones deben realizar un plan de capacitación anual en temáticas de inclusión donde deben participar todos los colaboradores. Y finalmente, el tercer pilar establece que estas organizaciones deben realizar acciones que promuevan la inclusión tanto dentro como fuera de la jornada laboral. Asimismo, en el año 2022, la Ley de Recursos Humanos Inclusivos establece que esta ley aplicará solo para el sector privado, dejando exento de su cumplimiento al sector público. Como visualizamos en pantalla, ese año 2022, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social no publicó un decreto que estableciera los lineamientos de cómo se debe dar cumplimiento a esta normativa, y esa situación se sostuvo hasta el 3 de noviembre del año 2023, cuando el Ministerio del Trabajo publica el decreto 36, que justamente establece los lineamientos para dar cumplimiento a la Ley de Recursos Humanos Inclusivos, y también modifica el decreto 64 del año 2018 de la Ley de Inclusión, es decir, establece lineamientos para dar cumplimiento a ambas normativas. Si nos remontamos a esa fecha, una vez que el Ministerio del Trabajo publica este decreto, empiezan a surgir muchas dudas y complejidades respecto a la aplicación de este decreto en la práctica. Y es así como la Dirección del Trabajo, el 20 de diciembre del 2023, publica un dictamen, el dictamen 1536, que justamente precisa cuáles son los alcances de las modificaciones del decreto 36. ¿Por qué? Porque existía un punto muy complejo, que era el plazo que se le daba a las organizaciones para poder realizar la donación correspondiente al periodo de cumplimiento 2024. ¿Ya? El decreto 36 entonces establece que las organizaciones que quieren dar cumplimiento a través de la medida subsidiaria de la donación para el periodo 2024 deben realizar esa donación con fecha máxima 31 de enero del año 2024. Es decir, el decreto 36 lo que establece es que la empresa debe realizar su donación de manera anticipada. Dado que este dictamen se publicó el 20 de diciembre, las organizaciones tenían súper poquito tiempo para poder acoger en el fondo este dictamen y también poder programarse para poder realizar esa donación. Y es así como el 1 de febrero del año 2024, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social publica el decreto 56, que es un decreto transitorio y que solo tiene vigencia hasta junio del 2024, que lo que establece es que aquellas empresas que quieren realizar una donación para el periodo anticipada para el periodo de cumplimiento 2024 lo pueden realizar con fecha máxima hasta junio del 2024, ¿ya? Y aquí queremos ser súper enfáticos en transmitir que lo que modifica este decreto es el plazo para poder realizar esa donación, pero no modifica el monto. Entonces, cuando queremos en el fondo hacer este análisis o empezar a responder esta pregunta de dónde estamos hoy cuando hablamos del marco normativo en temáticas de inclusión, entonces nos vamos a enfocar en poder profundizar en el decreto 36 del Ministerio del Trabajo y en el dictamen 1536 de la Dirección del Trabajo, que establecen los lineamientos claros de qué se debe realizar en materia de inclusión. Bien, dicho esto, entonces, es importante situarnos en el hoy
y es súper válido o sea, más que válido, es súper importante que nos preguntemos qué debemos considerar para dar cumplimiento a las leyes de inclusión. Y si bien todas estas normativas que hemos realizado ha sido un proceso realmente complejo y empatizamos con las organizaciones con eso, igual estas normativas son súper importantes y queremos transmitir eso también como fundación, porque estas normativas realmente son un aporte a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y de verdad ha sido bastante complejo y tremendo desafío el que las organizaciones puedan ponerlas en marcha, pero todo lo que realizan los gestores de inclusión para cumplir con estas normativas realmente aportan a la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva y va en directo beneficio también de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido también la invitación es a visualizar que el cumplimiento de las normativas es una oportunidad para las personas con discapacidad, aunque todo esto ha sido también un proceso bastante complejo para las organizaciones. Bien, entonces, como les comenté en el slide anterior, la idea es que centremos nuestro foco en analizar los alcances del decreto 36 y del dictamen 1536 de la Dirección del Trabajo para poder ir contestando esta pregunta de dónde estamos en materia de marco normativo. ¿Cuál es el objetivo del decreto 36? Su objetivo es permitir una mejor aplicación de las normativas de inclusión, tanto de la Ley de Inclusión Laboral como de la Ley de Recursos Humanos. También tiene como objetivo mejorar el proceso de fiscalización de la Dirección del Trabajo para mejorar el cumplimiento de estas normativas e incorpora también adecuaciones para dar cumplimiento a la Ley de Recursos Humanos Inclusivo 21.275. Entonces, vamos a ir revisando cuáles son esas principales adecuaciones que establece este decreto 36. Respecto a lo que es el cálculo de la cuota de contratación, el decreto 36 modifica o realiza adecuaciones respecto al periodo de cálculo que se debe utilizar para realizar esa cuota de contratación. ¿Qué es lo que establece? Que las organizaciones deberán considerar 12 meses previos al 31 de octubre del año anterior a la comunicación electrónica. Entonces, para aquellas organizaciones que quieran realizar su declaración de cumplimiento en el año 2025, deberán considerar el periodo de cálculo para la cuota de contratación desde el 31 de octubre del año 2024 hasta 12 meses previos, es decir, desde el 1 de noviembre del año 2023, y así sucesivamente. También este decreto 36 establece un cambio en qué es lo que se considera como número de personas trabajadores para realizar el cálculo de la cuota de contratación. Ahora las organizaciones deberán considerar el número de personas trabajadoras que informan en la planilla de declaración y o pago de cotizaciones. Y también este decreto 36 mantiene que si el cálculo de la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez otorga un número decimal, este número deberá aproximarse al entero inmediato, al entero inferior. Ahí pusimos un ejemplo de una organización cuya cuota de contratación es 13,8%, por ende se aproxima al número inferior, ese decimal se aproxima al número inferior, y en la cuota de contratación de esta organización es de 13 personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Respecto a lo que es el periodo de cumplimiento, aquí el decreto 36 también mantiene que la ley se deberá cumplir durante todos los meses del año. Es decir, este decreto 36 modifica el periodo de cálculo de la cuota de contratación, pero no modifica el periodo de cumplimiento. En este sentido, la empresa que está obligada a cumplir con la ley de inclusión deberá contratar o mantener contratadas a las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez durante cada uno de los 12 meses del año 2024. Aun cuando en alguno de esos meses el número de personas trabajadoras de la organización disminuya de 100 personas. Respecto a lo que son las razones
fundadas para aquellas organizaciones que no puedan contratar directamente a personas con discapacidad y se acojan a una razón fundada para ocupar una medida alternativa o subsidiaria de cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, el decreto 36 mantiene que solo existen dos razones fundadas, pero especifica cómo se deben utilizar estas razones fundadas. Entonces, para aquellas organizaciones que se acojan a la razón fundada de la falta de postulantes, deberán publicar sus ofertas laborales en la Bolsa Nacional de Empleo y esa publicación deberá estar vigente por al menos 30 días corridos. Esto no implica que las organizaciones puedan ocupar otras bolsas de empleo para poder mejorar sus opciones de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, sino que lo que implica es que para aquellas organizaciones que quieran acogerse a la razón fundada de falta postulantes, deberán ocupar obligatoriamente la Bolsa Nacional de Empleo para sus publicaciones. Entonces, nuestra sugerencia es que ojalá puedan incorporar esta bolsa de empleo en todas sus publicaciones ante la posibilidad de que finalmente decidan ocupar esta razón fundada o necesiten ocupar esta razón fundada. ¿Por qué es importante? Porque la declaración de cumplimiento que van a tener que realizar en enero del 2025, la Dirección del Trabajo les va a pedir subir este certificado de la Bolsa Nacional de Empleo. Respecto a la razón fundada de la naturaleza de las funciones, el decreto 36 excluye que las organizaciones puedan declarar que, dado el giro de su empresa, no pueden contratar a una persona con discapacidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que realizar ahora las empresas para poder ocupar esta razón fundada? Van a tener que realizar un informe de un levantamiento de todos los puestos laborales donde puedan certificar que no es posible incluir a una persona con discapacidad en ninguno de sus puestos laborales, lo que es bastante complejo, digamos. Y además, este documento debe ser firmado por el representante legal y por el gestor y gestora de inclusión laboral. Respecto a lo que son las medidas subsidiarias de cumplimiento, el decreto 36 también mantiene que solo existen dos medidas subsidiarias que pueden ocupar las organizaciones ante la imposibilidad de poder o de contratar a personas con discapacidad, y también establece cómo deben ser utilizadas estas medidas subsidiarias. Entonces, para aquellas organizaciones que celebren contratos de prestación de servicios con empresas, las personas con discapacidad o asignataria de una pensión de invalidez que esté subcontratada por la empresa obligada debe prestar funciones en dicha organización. Y a su vez, la empresa obligada deberá informar ante la Dirección del Trabajo los números de cédula de identidad de las personas trabajadoras que prestan servicios específicamente en su empresa. Respecto a las empresas que quieran efectuar una donación como medida de cumplimiento, el decreto 36 establece que esta donación deberá ser realizada en el mes de enero del año de envío de la comunicación electrónica en forma previa a su remisión. ¿Qué implica esto? Que las organizaciones que quieran realizar una donación van a tener que realizarla en enero, que es el mismo mes en que deben enviar la comunicación electrónica de cumplimiento ante la Dirección del Trabajo. Ahí es súper importante que las organizaciones puedan planificar en el fondo estas acciones. ¿Por qué? Porque en el mes de enero van a tener que realizar la donación, van a tener que recibir el certificado número 60 de donación y van a tener que hacer su declaración de cumplimiento solo durante ese mes. Como les comentaba en un principio, el 1 de febrero del 2024, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publica el decreto 56 que amplía el plazo para que las empresas que quieren hacer una donación para el cumplimiento del año 2024 lo puedan realizar hasta junio del año 2024. Aquí, para contarles a que aquellas empresas que aún tienen pendiente realizar este proceso de donación o que están pensando en cumplir la ley de inclusión a través de esta medida subsidiaria de cumplimiento, contarles que en Fundación Descúbreme tenemos nuestros proyectos receptores de donaciones Capacitarte, que están aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social para emitir el certificado número 60, y el ciclo inclusivo de nuestro proyecto es capacitar a personas con discapacidad cognitiva y física
y o física y luego insertarlas laboralmente con la red de empresas con las cuales nosotros trabajamos. Así que desde ya dejamos invitadas a esas organizaciones a que puedan apoyarnos y poder continuar realizando esta labor de otorgar mejores y mayores oportunidades a las personas con discapacidad. Bien, respecto a lo que es el lineamiento para dar cumplimiento a la Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos, el Decreto 36 establece que cada empresa que tenga que declarar la Ley de Inclusión ante la Dirección del Trabajo debe contar con su propio gestor o gestora de inclusión laboral. ¿Ya? Aquí, cada razón social debe tener su gestor o gestora de inclusión laboral certificado por Chile Valora. Este gestor o gestora debe tener la calidad de trabajador dependiente de la empresa obligada y también debe desempeñarse en funciones relacionadas con recursos humanos. Y aquí, ¿qué se entiende por funciones relacionadas con recursos humanos? Son aquellas funciones que en forma directa o indirecta inciden en las tareas vinculadas a la gestión y en el desarrollo de las personas, así como aquellas de prevención, de calidad de vida y de clima laboral. Y para realizar la declaración electrónica de cumplimiento, las empresas deberán informar ante la Dirección del Trabajo el nombre y el RUT del gestor o gestora de inclusión laboral que lo representa. Este decreto 36 también establece un piso base para entender qué es una política de inclusión y el contenido mínimo que deben contener estas políticas de inclusión. Dentro de eso se incluye que debe considerar todas las acciones que realice la empresa en esta materia tienen que reflejarse en la planificación estratégica de las organizaciones, es decir, en su política, en su visión, misión, en sus objetivos y en sus productos estratégicos. También debe considerar la elaboración de un informe sobre el estado de inclusión de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en la organización y debe identificar las barreras del entorno y las barreras actitudinales. También tiene que considerar un plan de acción para desarrollar una cultura organizacional inclusiva y debe estar orientado al ciclo de vida de las personas trabajadoras. Esto involucra en las áreas de reclutamiento y selección, pasando por gestión del talento e incluso por la etapa de desvinculación. También tiene que considerar medidas de accesibilidad y de ajustes razonables para sus colaboradores e incorporar acciones de monitoreo y seguimiento sobre las acciones que decida emprender la organización respecto a estas materias. Sobre el tercer pilar de cumplimiento de la Ley de Recursos Humanos Inclusivos, el Decreto 36 establece que las organizaciones deben generar un programa de capacitación periódica para todos los trabajadores, trabajadoras, directivos y directivas de la empresa y deben realizar una evaluación anual para poder medir en el fondo o monitorear las medidas que se adopten en cuanto a las temáticas de capacitación. Finalmente, y para ir cerrando este primer bloque relacionado a lo que es el marco normativo y ir contestando esta pregunta de ¿dónde estamos cuando hablamos de las leyes vigentes en temáticas de inclusión? Quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera de ellas es que las leyes de inclusión proporcionan una base sobre la cual cimentar una cultura organizacional inclusiva. Esto implica que el cumplimiento de las normativas de inclusión vigente es un piso, y es un piso que obliga a las organizaciones compuestas por más de 100 colaboradores a generar acciones concretas que fomenten la inclusión, y estas leyes van a ir progresando y aumentando sus exigencias. Y considerando todas estas adecuaciones que hemos visualizado en esta línea de tiempo que construimos para ustedes, creemos que la planificación juega un rol fundamental para asegurar el cumplimiento. La exigencia de las normativas vigentes en temáticas de inclusión ya incorporan muchas acciones concretas que deben liderar y articular los gestores y gestoras de inclusión. Y en ese sentido es súper importante que las organizaciones vayan planificando la ejecución de sus planes de inclusión de manera simultánea a través de, por ejemplo, una carta GAN.
Como les mencioné, las exigencias de las leyes de inclusión han aumentado y eso ha provocado una externalidad muy positiva, que es que el rol de gestor, gestora de inclusión laboral es cada vez más relevante en las organizaciones, ¿ya? Aquí también quisiéramos destacar que es toda la organización quien debe involucrarse en las acciones de diversidad, equidad e inclusión. Es decir, esto no es una tarea exclusiva del área de recursos humanos, sino que involucra a toda la organización. El rol de gestor y gestora de inclusión laboral tampoco es suficiente como para poder implementar todo el plan de diversidad, equidad e inclusión en una organización, sino que esa persona que es gestora y gestora de inclusión necesita el apoyo de la organización para poder implementar los planes de inclusión. Y en este sentido es muy importante que toda la organización se involucre y, por supuesto, esto necesita de un compromiso a nivel corporativo. Dicho esto, entonces, finalizamos este primer bloque de nuestro webinar relacionado al marco normativo y ahora quiero dar el pase a mi compañera Ruth Valenzuela. Ella es coordinadora de Zona Sur de Fundación Descúbreme, que nos va a contar y profundizar acerca de lo que es el rol de gestor de inclusión laboral como líder de inclusión en las organizaciones. Muchas gracias, Vale. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Buenos días, los saludo a todos y a todas. Bienvenidos a este bloque, ¿no? Donde vamos a hablar del rol del gestor de inclusión laboral. Tal como decía Valeria, mi nombre es Ruth Valenzuela, yo soy coordinadora de inclusión laboral para la zona sur en Fundación Descúbreme. También soy gestora de inclusión y además soy evaluadora del perfil de gestor para Chile Valora. Por lo tanto, en esta presentación vamos a conversar un poquito acerca del rol del gestor en la empresa, pero también cómo nos vamos preparando para ser gestor y además un poco ver qué estamos haciendo como gestores o cómo debemos ir planificando estas acciones, ¿cierto? Como gestores de inclusión laboral dentro de la empresa. Tal como señalaba mi compañera en la presentación anterior, la normativa ha ido cambiando. Yo creo que todos somos testigos de todos los cambios que se han producido, ¿no? Tanto en las leyes como en los decretos, ¿cierto? Todo lo que nos contaba Valeria de todos estos cambios que por ahí incluso nos pueden quedar aún un poquito de dudas. Y esto ha implicado un cambio importante en relación a cómo se está gestionando la diversidad dentro de las empresas y cómo se está gestionando la inclusión laboral dentro de las empresas. Y aquí viene un cambio importante que tiene que ver con la ley 21.275, ¿verdad? Que esta ley lo que viene es a complementar, ¿verdad? La ley 21.015. Pero esta ley, la 21.275, le asigna responsabilidad a la empresa, ¿cierto? En el momento en que tiene que dar cumplimiento a la ley de inclusión laboral y le asigna la responsabilidad de cómo está llevando los procesos de inclusión dentro de la empresa y cómo se está gestionando la inclusión laboral dentro de la empresa. Eso es lo que viene a hacer. Le asigna esta responsabilidad a la empresa y ahí aparece la figura del gestor, ¿cierto? En donde pasa a ser el gestor esta figura que tiene esa responsabilidad. Por lo tanto, esto no es menor. Aquí no se trata solamente de que hubo un cambio en la normativa y ahora las empresas se hacen cargo. Aquí hay una figura del gestor que se tiene que hacer cargo de estos procesos de inclusión laboral y que esos procesos de inclusión laboral, que la calidad de esos procesos sea, ¿cierto?, efectiva y sean además procesos exitosos. De manera que son los gestores los que asumen esta responsabilidad. Y son los gestores los que están hoy día, ¿cierto? Y muchos podrán decir y un poco verse reflejados, ¿no? En el rol que están cumpliendo, porque hay mucha responsabilidad en este perfil, ¿sí? El tema es cómo el gestor también se va apoyando y va encontrando
estas redes, ¿cierto?, que le van a permitir alcanzar este objetivo que tiene este perfil, que no es un objetivo tan sencillo, ¿sí? Pero que hoy día vamos a conversar un poquito de eso, ¿ya? De cómo vamos a ir apoyando con diferentes acciones, con diferentes alternativas, este rol del gestor que cumple en la empresa, que muchas veces es un rol que está bastante aislado y que vamos a ver que el gestor no puede estar aislado dentro de la empresa, porque de esa manera va a ser mucho más difícil alcanzar los objetivos. Y en relación con este gestor, ¿cierto?, que es el que tiene que gestionar la diversidad y la inclusión laboral dentro de la empresa, es que se establecen 3 unidades de competencias laborales, ¿sí? Por una parte, dice que el gestor debe ser capaz de coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿cierto?, dentro de la organización, de acuerdo con un enfoque de derechos y normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gestor tiene que tener plena claridad de la normativa vigente en materias de discapacidad y en materias de inclusión laboral. Tiene que ser capaz de coordinar un diagnóstico y ahí, ¿cierto?, darse cuenta de qué aspectos tengo que considerar yo en este diagnóstico. Por otra parte, tiene que gestionar la implementación de un plan de inclusión laboral. O sea, una vez que ya hice el diagnóstico, cómo yo gestiono, ¿cierto?, la implementación de un plan para poder aplicarlo dentro de la empresa. Y finalmente, coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral, ¿sí? Si nosotros vemos estas 3 unidades de competencia laborales, nos damos cuenta de que el trabajo del gestor y el rol del gestor no es menor. Por otra parte, cuando hablamos del gestor de inclusión laboral, nos damos cuenta de que hay 3 etapas en las que se encuentran los gestores de inclusión. Por una parte, están los candidatos que están preparando la certificación ante Chile Valora, ¿sí? Por otra parte, están los candidatos que hicieron la evaluación, pero reprobaron alguna de las unidades de competencias laborales. Y por otra parte tenemos ya a los gestores que están certificados y que cumplen funciones dentro de la empresa. Para el grupo de candidatos, el grupo de personas que se están preparando para dar la certificación ante Chile Valora, nosotros en Fundación Descúbreme tenemos un curso que es un curso de gestor de inclusión, en donde se preparan las 3 unidades de competencias laborales. Y esto es súper relevante, porque si bien, por una parte, la evaluación implica, ¿cierto?, o tiene la alternativa de que un candidato pueda hacer la evaluación solamente con su experiencia, porque lo que se hace es que se evalúan competencias laborales. Nosotros siempre recomendamos que las personas se preparen con un curso, que preparen las 3 unidades de competencias laborales, porque también hay un porcentaje de reprobación y hay una de las unidades de competencias que es la que tiene más porcentaje de reprobación. Por lo tanto, ahí tenemos este curso, ¿cierto?, que es completo, que se abre de acuerdo a la demanda, ¿verdad? Y actualmente nosotros tenemos un curso vigente que acaba de partir esta semana, que se inició un nuevo bloque del curso, por lo tanto, ahí se va preparando este primer grupo. En el caso de que un gestor haya dado la evaluación y que necesite reevaluar alguna de las unidades de competencias laborales y que necesite preparar, ¿cierto?, una al menos de las unidades de competencias laborales, también tenemos en este mismo curso un último módulo que es una clase de integración y que ahí también se puede preparar o se puede ir actualizando, ¿cierto?, para poder rendir esa unidad de competencia laboral. Y para el grupo de gestores que ya está certificado y que está cumpliendo funciones en la empresa, hemos desarrollado un programa de fortalecimiento de competencias que está separado por módulos, ¿sí? Y que tiene una parte que es teórica y una parte que es muy práctica, de manera de poder ir trabajando en la práctica todos los contenidos y todas las acciones que debe realizar un gestor de inclusión dentro de la empresa.
Estos son los contenidos, ¿cierto?, del curso para preparar la certificación. Esto es para el primer grupo, ¿cierto?, que está primero preparándose para poder iniciar la evaluación en Chile Valora. Y como ustedes pueden ver, se trabajan las 3 unidades de competencias laborales. La unidad de competencia número 1, que es un diagnóstico, ¿cierto? Y aquí se trabaja cómo indagar los antecedentes vinculados a la inclusión laboral. Unidad de competencia número 2, se realizan varias de estas actividades claves, que son las que tiene que realizar el gestor, pero, por ejemplo, coordinar el diseño del plan de inclusión laboral, porque por ahí es donde tenemos también un poco las debilidades en el rol del gestor, ¿no? ¿Cómo coordino este diseño? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo establezco este plan, ¿cierto? Y lo presento a la empresa para que puedan aprobar este plan, porque el plan no lo realiza el gestor y lo ejecuta, sino que el gestor realiza un plan y ese plan tiene que ser aprobado por su jefatura, ¿cierto? Por la dirección de la empresa. Entonces, en este curso también se van trabajando todas estas actividades claves que debe cumplir el rol del gestor. Y en el caso de la unidad de competencia número 3, relacionado con la capacitación, ¿cierto? También organizar el diseño de propuesta de capacitación. Y como yo les decía, todo esto se va haciendo de manera teórica, pero también de una manera súper, súper práctica, de manera de poder hacer esto, diseñarlo y luego poder aplicarlo también en la empresa. Respecto de este mismo curso, de cómo nosotros hemos ido apoyando la formación de los gestores de inclusión laboral, acá tenemos algunos números que queremos compartir con ustedes y que nos pone también muy contentos. Y es que más de 300 personas han sido capacitadas con este curso que nosotros hemos diseñado de gestor de inclusión laboral. Hemos realizado 15 cursos a lo largo del 2023. De estos 15 cursos, 3 cursos fueron realizados en alianza con la Universidad de los Andes, que me imagino que muchos de los que están aquí presentes participaron de esas instancias. 7 cursos que nosotros realizamos vía online, que fueron convocatorias abiertas, y también realizamos 5 versiones del curso en modalidad cerradas para empresas en particular, ¿ya? Entonces, tenemos varias alternativas de poder preparar y entregar estos contenidos a los gestores de inclusión laboral para que posteriormente realicen la certificación en Chile Valora. En cuanto a las industrias que han participado, estas son las más relevantes, pero nosotros hemos capacitado y han participado en nuestros cursos de variados rubros, pero la minería, la energía, la educación, el sector financiero, el comercio, son, ¿cierto?, los que más han destacado también en la participación de estos cursos y en la formación de los gestores. Nosotros cuando hacemos el curso también aplicamos una encuesta de satisfacción y también nos pone súper contentos al poder contarles que el 94% de los participantes recomienda nuestro curso de formación como gestor. Bien, y el 100% de los participantes han señalado que les ha permitido adquirir herramientas para la certificación de gestor de inclusión laboral, ¿ya? Así es que eso nos pone súper, súper contentos. Ahora, como yo les señalaba en la lámina anterior, hay un grupo de gestores que ya rindió la prueba, que se preparó, que rindió la evaluación, pero que tuvo alguna reprobación o reprobó en alguna de las unidades de competencias laborales, ¿sí? Porque aquí no todos aprueban, ¿sí? Y eso creo que también, no sé si decir que es bueno, pero eso pone un poco la vara un poco más alta, ¿no? De manera de que los gestores que están certificados estén bien preparados para cumplir este rol, ¿sí? Y en ese sentido, según nos compartieron desde Chile Valora algunas estadísticas, la unidad de competencia número 2, que es diseñar el plan de inclusión laboral, es la unidad de competencia que más porcentaje de reprobación tiene. Por lo tanto, vemos que ahí
hay alguna debilidad, ¿sí? Y también creemos nosotros, y también los vamos a escuchar a ustedes para ver cómo van también, ¿cierto?, con el desarrollo, con la ejecución de este plan, porque por ahí es donde pudieran estar hoy día también los gestores, que incluso ya estén certificados, que tengan un poco más de necesidades de apoyo, ¿cierto?, en esta unidad de competencia laboral. Y por otra parte, una estadística que llama también bastante la atención es el total de personas que han sido evaluadas con el perfil, que no es menor, son 6.032 personas que han sido evaluadas en este perfil, que de hecho ha sido algo impresionante para todas las casas evaluadoras y para Chile Valora también, en tan poco tiempo, esto sí. Y de esas personas que han sido evaluadas, 4.540 han sido certificadas. Por lo tanto, hay un número ahí que no se ha certificado y que finalmente no finaliza esta certificación porque reprueba alguna de estas unidades de competencias laborales. ¿Ya? Entonces, si ustedes, alguno de los presentes, está en esta situación, ¿cierto? La invitación es a que pueda reforzar la unidad de competencias laborales porque el centro evaluador entrega un informe de brechas. Entonces ahí si yo rendí la evaluación y me dijeron que reprobé alguna de las unidades de competencias laborales, me tienen que señalar cuál fue la unidad para poder prepararla y poder volver a rendirla, ¿sí? Y por otra parte, el grupo de gestores que ya está certificado, el grupo de gestores que ya está trabajando, ¿cierto?, en su rol y que están desempeñando este rol arduamente día a día dentro de su organización, nosotros también tenemos un programa de fortalecimiento para gestores de inclusión laboral que está dirigido a los gestores que ya están certificados, ¿cierto? Pero como yo les decía, una cosa es que quizás nos certificamos, que aprobamos, ¿cierto? Pero por otra parte, quizás hoy día como gestores certificados, igual tenemos algunas debilidades, tenemos algunas necesidades, ¿cierto?, de poder profundizar en los conocimientos para poder desarrollar aún más las competencias que necesito, habilidades, ¿cierto? Por lo tanto, para ese grupo de gestores tenemos este programa de fortalecimiento que pretende, como yo le decía, profundizar los conocimientos del perfil del gestor, ¿cierto? Aplicar sobre el contexto en el que se desempeña su rol, conocimientos y herramientas, ¿verdad? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Porque quizá por ahí yo sé que hay que hacer un análisis de puesto de trabajo, pero yo lo estoy haciendo. Llevo la estadística de cuántos análisis de puesto de trabajo yo puedo hacer en un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer un análisis de puesto de trabajo? Y eso quizás también pueden ser herramientas, ¿cierto?, que se van a ir trabajando en este programa para los gestores. Todos los cursos que componen este programa, porque este programa se compone de varios cursos, todos los cursos cuentan con código Sense, que eso es también súper beneficioso. Y cada curso se compone de dos partes, como yo les decía, una parte teórica y una parte también que es netamente práctica, porque necesitamos aprender a hacer, ¿sí? Ya no basta hoy día con quedarnos con la teoría, decir, sí, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una política. El tema es, ¿cómo la hago? ¿Soy capaz yo de hacerla? Entonces ahora vamos con esto y aprendamos a hacerla para que nosotros seamos, ¿cierto?, los gestores que, además de poder convocar a toda la empresa en esta cultura inclusiva, yo también tenga todas estas herramientas, ¿cierto?, para poder llevar a cabo las funciones de este perfil. Ahí están los detalles de un poco de este programa, ¿cierto?, de fortalecimiento. Está separado por unidades de competencias laborales. Y esto es súper interesante porque, como yo les decía, nosotros si ya somos gestores certificados, estamos cumpliendo las funciones en la empresa, es posible que yo sienta que la unidad de competencia número 2 es donde yo más necesito apoyo. Entonces voy a tomar unos cursos que se orienten a esa unidad de competencia laboral, ¿sí? Pensando también lo que yo les señalaba, que la unidad de competencia número 2 es la que tiene mayor cantidad de reprobación.
Por lo tanto, quizás ahí necesitamos, ¿cierto?, un poquito más de apoyo. Y ahí nosotros vamos viendo como gestores cuál es la unidad de competencia laboral o cuáles son los contenidos que yo necesito reforzar, necesito trabajar. En relación a la unidad de competencia número 1, se compone de 2 módulos, tiene un total de 16 horas y esas 16 horas están separadas en 8 horas teóricas y 8 horas prácticas, completamente prácticas, ¿ya? Como yo les decía, como también ir reforzando aprender a hacer, ¿sí? En relación a la unidad de competencia número 2, se compone de 5 módulos, porque esta es más compleja, ¿sí? Es más amplia también. Se compone de 48 horas totales, 24 horas teóricas y 24 horas prácticas, y aquí también ustedes pueden ver la diferencia. Esta unidad de competencia laboral tiene más módulos, tiene más horas de trabajo, porque es la unidad de competencia más compleja, ¿sí? De acuerdo también a lo que yo les decía en antes, ¿no? Que es la unidad de competencia que tiene mayor porcentaje de reprobación. Por lo tanto, ahí hay que poner también el foco. Y la unidad de competencia laboral número 3 se compone de 2 módulos con 24 horas totales, de las cuales 12 van a ser teóricas y las otras 12 van a ser netamente prácticas. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, acá tenemos una diversidad para poder elegir, ¿sí? Entonces, va a depender de mi necesidad, de lo que yo creo que necesito reforzar, entonces voy a ir eligiendo este programa. ¿Cuáles son los contenidos de cada programa? ¿Qué contiene cada unidad de competencia laboral? Bueno, eso lo podemos ir viendo más en detalle. Por ahí quizás Soledad en la siguiente presentación nos va a contar, si no, lo vamos a ir revisando, ¿cierto? Después quizás caso a caso a medida que a ustedes les vaya interesando también. Y bueno, un poco para ir cerrando, ¿cierto? El rol del gestor de inclusión laboral tiene que cumplir diversas funciones. Esto ya lo hemos conversado. También lo señalaba Valeria en su presentación anterior, ¿verdad? Yo creo que por ahí hay muchos gestores que tienen esto así como ya súper aprendido, ¿no? Así como yo sé que tengo que coordinar un diagnóstico, gestionar la implementación de un plan de inclusión. Entonces, pero esto no es solamente, como yo les decía, saberlo, no es solamente saber que estas son las funciones, sino cómo estoy yo como gestor aplicando este rol. ¿Cómo lo estoy aplicando? ¿Cómo estoy yo coordinando el diagnóstico de inclusión laboral? ¿Cómo estoy yo no solamente coordinando, sino que aplicando este diagnóstico? ¿Lo estoy realizando? ¿Soy capaz de realizarlo o no? ¿Qué me falta? ¿Qué apoyos estoy pidiendo para esto también? ¿Quiénes me están apoyando en esto? Sí, porque yo, como les decía al inicio, por ahí el rol del gestor en algunas empresas o en algunas organizaciones se ve como bastante aislado. Y eso también es algo que tenemos que trabajar. ¿Gestionar la implementación del plan de inclusión? Claro que sí. El plan de inclusión basado en el diagnóstico que realizamos es función del gestor. Por lo tanto, aquí tenemos que estar súper fortalecidos para poder, ¿cierto?, implementar este plan de inclusión, que como yo les decía, este plan de inclusión no es que yo como gestor lo elaboro, ¿cierto?, lo diseño, sino que este plan tiene que estar además aprobado por la empresa. Y eso significa que una vez que lo aprueban, comenzamos a alinear a toda la empresa, a toda la compañía, ¿cierto?, en función de la inclusión laboral. Coordinar acciones de capacitación, sin duda. También el encargado de coordinar estas acciones es el gestor de inclusión laboral. Dar cumplimiento a las políticas de inclusión laboral en funciones relacionadas con recursos humanos, ¿cierto? Esto también es función del gestor. El gestor tiene que estar al tanto de cómo se están desarrollando las políticas dentro de la empresa y que estas políticas tengan un enfoque de derechos. Y por eso es tan importante que los gestores conozcan muy bien la normativa que rige en materia de discapacidad y que rige específicamente en materia de inclusión laboral. Por lo tanto, todas las políticas, ¿no? Todos los procesos, los procedimientos que se establecen en la empresa, que se desarrollan en la empresa, tienen que tener este enfoque de derechos, sí, y tienen que ser inclusivos. Entonces, si nosotros vemos estas funciones, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es harto el trabajo que tienen que realizar los gestores.
Sí, recordar también que la normativa, la ley establece que la empresa tiene que contar con al menos un gestor certificado en la empresa. Al menos uno. O sea, ese es el desde. Pero pensemos, y me imagino que aquí también hay muchos asistentes que sus empresas son grandes, en donde hay 3.000 colaboradores, 5.000, 10.000 colaboradores. No es suficiente un gestor para poder realizar todas estas funciones. Y ustedes me dirán después, o me darán la razón o no, pero esto no es fácil, no se hace fácil para un solo gestor dentro de la compañía. Por lo tanto, aquí es importante comprender que el rol del gestor de inclusión laboral por ahí no pasa solo por una persona, sino que aquí tenemos que alinear a toda la compañía y ojalá tener más de un gestor dentro de la empresa, porque esto va a funcionar, ¿cierto?, como un engranaje que tenemos que echar a andar. Pero si tenemos un solo gestor o yo soy sola dentro de la empresa, la verdad es que se va a hacer un poco más difícil, ¿no? Y este camino hacia lograr la cultura inclusiva dentro de la compañía se va a hacer un poco más largo, se va a hacer un poco más tedioso, ¿verdad? Por lo tanto, acá es donde también tenemos que ir como reflexionando un poco, ¿no? Y este rol del gestor, que también tiene que ser un articulador, tiene que comunicar bien. Entonces ahí hay un trabajo importante en el que también nosotros les podemos ir apoyando un poco, ¿cierto? Dándoles diferentes perspectivas para que ustedes también vayan presentando estas inquietudes a sus equipos de trabajo. Y continuando con las reflexiones, que ya estábamos reflexionando un poco, como yo les señalaba, por aquí hay 4 reflexiones, ¿no? Y que me gustaría aquí detenerme también un poquito y creo que es súper importante esto también y que ustedes como gestores también lo puedan reflexionar y puedan hacer esta reflexión también con sus equipos de trabajo, ¿no? Con las áreas de recursos humanos. Por una parte, el gestor tiene que ser capaz de alinear a toda la compañía en función de lo que es la inclusión laboral. Y esa no es una tarea muy fácil. Pensando, ¿cierto?, en el ejemplo que yo les daba, cuando tengo una compañía que tiene 5.000 colaboradores, ¿cómo soy capaz yo, como gestor, de alinear a toda la compañía para que podamos implementar el plan de inclusión, para que podamos hacer un buen diagnóstico, para que podamos implementar el plan de capacitación? Recordar que la Dirección del Trabajo señala que en las capacitaciones que se deben realizar de manera periódica deben participar todos los colaboradores de la organización, todos. Entonces, ¿cómo elaboramos este plan y cómo hacemos que toda la compañía esté alineada a esto y diga, oye, sí, en realidad esto hay que hacerlo? Y no solamente por cumplir una normativa, porque aquí tenemos que ir dejándonos de esa visión de, vamos a cumplir porque la ley dice que hagamos esta capacitación. O sea, aquí lo que se pretende con esta nueva normativa, que es la Ley de Recursos Humanos Inclusivos, ¿cierto? Que se le llama así, lo que se pretende es que en conjunto vayamos construyendo una cultura más inclusiva. Pero ese conjunto somos todos. Y ahí el gestor, que es esta figura que aparece ahora, tiene que ser capaz de alinear a la compañía. Y yo creo que no debe ser una tarea muy fácil, ¿no? Por lo que hemos visto, por la experiencia que hemos tenido. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el gestor? Se tiene que asesorar por expertos. Como yo les decía, el gestor no puede estar solo, el gestor tiene que ser capaz de gestionar apoyos internos en la organización y tiene que ser capaz de gestionar los apoyos externos a la organización, asesorarse. Y esa también, para quienes ya están certificados, esa también es uno de los aspectos que se evalúa a la hora de presentarse, ¿cierto?, a la certificación de gestor. Es cómo usted es capaz de gestionar los apoyos internos dentro de la empresa, pero también los apoyos externos. Por lo que señalábamos, ¿no? Un gestor no va a ser capaz de realizar todo, una persona o dos, 5, que sean en una empresa de tamaño grande, 5 gestores tampoco van a ser capaces de poder articular todo. Por lo tanto, aquí
¿con quién me tengo que asesorar? Bueno, con expertos que me apoyen, que me asesoren, ¿cierto? Que estén conmigo, participar, por ejemplo, de los webinars, informarse, ¿verdad? Y los apoyos internos. ¿Con qué áreas nosotros nos vamos a ir relacionando de manera que esto vaya fluyendo y todos seamos parte de este cambio cultural? Porque este finalmente es un cambio cultural, que no es fácil, que va a tomar tiempo. Pero ¿cómo el gestor es capaz de hacer eso? Y ahí es donde también entran las habilidades de comunicación de los gestores, ¿sí? La comunicación asertiva, y que también esos son aspectos que se evalúan para poder certificarse como gestor. ¿Por qué? Porque tengo que gestionar esto. Tengo que ser capaz, ¿cierto?, de que todos estén alineados a eso. Entonces, cuando yo veo y yo pienso, digo, ¿cuáles son mis apoyos internos? ¿O cómo gestiono yo los apoyos internos? Bueno, con el área de capacitación, por ejemplo. Sí, lo que hablábamos. Bueno, ¿sabes qué? Quiero tomar este programa que tiene código Sense. ¿Tenemos recursos de Sense para poder hacer este programa? Sí, tenemos. Ok, ya me estoy vinculando con un área que es clave, que es importante para poder, ¿cierto? Potenciar la inclusión laboral. Quiero hacer cursos de capacitación para los colaboradores. Lo mismo, me vinculo con el área de capacitación. Me vinculo con el área de finanzas también, ¿no? Mi plan de capacitación o mi plan de inclusión implica costos para la empresa, implica que tengo que hacer algunos cambios y voy a necesitar apoyo económico para eso. Este plan tengo que presentárselo a finanzas y tengo que ser capaz de que finanzas también me lo apruebe, ¿cierto? Porque sin ese apoyo difícilmente vamos a poder llevar a cabo el plan. ¿Sí? Con la gerencia tenemos que también ser capaces de presentar esto a la gerencia, ¿cierto? De manera de que desde ahí también baje todo esto y tengamos esta misma visión, ¿no? De lo que es hoy día la normativa en inclusión laboral. Y los apoyos externos, sin duda, apoyos externos, ahí tenemos un apoyo, ¿cierto? Como nosotros, Fundación Descúbreme, están los apoyos también de parte de las OMIL, por ejemplo. Entonces, ¿cómo también el gestor es capaz de ir identificando cuáles son sus apoyos externos que le van a ayudar a llevar o a implementar este plan de inclusión, que le van a ayudar a implementar la política, que le van a ayudar a implementar el plan de capacitación? Porque sin duda, como yo les decía, y voy a ser súper reiterativa en esto, el rol del gestor es tremendamente importante porque pone la responsabilidad en la empresa de la gestión de la inclusión laboral. Y la empresa pone la responsabilidad en el gestor. Y por eso es que nace esta figura. Por lo tanto, aquí hay un tremendo trabajo que realizar y aquí quizás también va a haber que sensibilizar un poco, ¿no? O concientizar un poco respecto de, dentro de las mismas organizaciones, cuál es el rol del gestor, que no es una figura, como yo le decía, como aislada. Y por otra parte, y finalmente, el gestor tiene que estar actualizado, actualizada en todos los temas que tengan que ver con inclusión laboral, la normativa. Veíamos la presentación anterior, ¿cierto?, de mi compañera Valeria, cómo se han ido apareciendo decreto tras decreto 2 semanas antes de finalizar el año, cambiaron, van apareciendo cosas nuevas. El gestor tiene que estar actualizado permanentemente, sobre todo de la normativa vigente. Y ese también es un aspecto súper relevante a la hora de considerar la evaluación, ¿cierto?, de gestor, ¿sí? La certificación, que pueda el gestor manejar a cabalidad la normativa vigente. Bueno, dicho todo esto, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Entiendo de que las preguntas las vamos a dejar para el final. Y ahora le voy a dar pase a Soledad Lara, quien nos va a hablar sobre las acciones concretas que deben realizar y articular los gestores de inclusión laboral. Hola a todos y todas, muy buenos días. Feliz de estar acá. Soy Soledad Lara, soy subgerente de gestión empresarial inclusiva
y orgullosa de liderar este equipo que tan bien transmite todo lo que trabajamos internamente como fundación y todo el expertise y conocimiento que hemos podido ir gestionando a través de nuestro relacionamiento con las organizaciones, que la verdad es que nos enriquece día a día y hace que podamos realmente asesorarlos y acompañarlos en todos estos procesos que, como bien decían Ruth y Valeria, son complejos. Así es que yo les voy a presentar acá las acciones concretas. Ya vamos bajando ya a lo concreto, todo lo que hemos revisado. Primero el marco legal, luego revisamos todas las funciones que tiene que realizar el gestor y cómo llegar a empoderarse, a tener los conocimientos, la práctica sobre este rol que debe cumplir al interior de la organización. Dentro de las acciones concretas, estas las define principalmente el decreto 36. Y dentro de estas acciones concretas se definen 5 acciones, que son las que los gestores y gestoras deben coordinar para cumplir a cabalidad con la normativa. En primer lugar, ya hemos hablado ampliamente de que tenemos que gestionar una política. ¿Para qué? Para asegurar que la empresa incorpore los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos que la rigen y en su esencia, en el fondo. La inclusión debe ser un pilar estratégico de las organizaciones, por lo tanto, debe estar dentro de su política, su misión, visión y también en sus productos estratégicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está hacia adentro y también hacia afuera, hacia mis clientes y hacia mis proveedores. También otra acción concreta que deben desarrollar los gestores es con respecto a la accesibilidad y los ajustes razonables. Deben asegurar la implementación de medidas de accesibilidad y ajustes razonables para las personas, en el fondo, que forman parte de mi organización. También deben coordinar y gestionar la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de inclusión en la organización para las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez, identificando las barreras a las que se enfrentan tanto en su entorno físico como también barreras actitudinales. Luego, como cuarta acción que se define es el poder trabajar que todos mis procesos de recursos humanos o de gestión de personas sean inclusivos. Sean inclusivos no solo para las personas con discapacidad, sino que para toda la organización. Y esto es un trabajo profundo. En nuestra experiencia como fundación, cuando apoyamos a las empresas, estos procesos duran más o menos un año en total, porque se revisan los 5 procesos, tanto selección, contratación, inducción, gestión del talento y desvinculación. Esto lo dice literal el decreto 36, por lo tanto hay que trabajarlo, es un trabajo largo, por lo tanto hay que empezar, digamos, a tomar medidas al respecto desde ya. Esa es nuestra sugerencia. Y bueno, con respecto a la capacitación, también hemos hablado ampliamente que hay que generar programas de capacitación anual en estas temáticas para todos los colaboradores. Dentro de los colaboradores también están los líderes, están los directivos, están las altas gerencias. Todos tienen que estar capacitados para poder generar también este conocimiento de estas temáticas y este compromiso corporativo que tanto señalamos que es fundamental. Dentro de lo que Ruth mencionó, dijo apoyos externos. Estamos conscientes que los gestores y gestoras no pueden por sí solos realizar todas estas acciones y la recomendación es que se apoyen en expertos, que se apoyen en entidades que llevan años, como por ejemplo Fundación Descúbreme, que está desde el año 2010, ya llevamos 13 años, en mayo cumplimos 14 años trabajando en estas temáticas, por lo tanto, toda esa experiencia que hemos recolectado a lo largo de los años y con todas las
empresas con las que hemos podido avanzar en estas temáticas sientan un precedente de poder hacer las cosas de buena manera, y además nosotros nos adecuamos 100% a la esencia de la empresa, a la cultura de cada una de las organizaciones que trabajan con nosotros y que nos eligen a nosotros como entidad experta para trabajar estas temáticas. Dentro de la política se habla mucho también del plan de acción. No es solo levantar una política y dejarla como una declaración de intenciones, sino que en el fondo esa política tiene que ser trabajada desde la organización, levantando toda la información a través de focus group, a través de una revisión documental, a través de conocer la historia de la empresa en estas temáticas, en qué estado está. Muchas veces las empresas también tienen políticas que las rigen, que son internacionales, pero quizás no se ajustan 100% a lo que hoy día nuestra normativa y nuestra realidad chilena está exigiendo. Entonces, conocemos la realidad de cada una de las organizaciones, vemos en qué están, revisamos a lo mejor las políticas que ya tienen y las adecuamos para que cumplan al 100% con la normativa y además se ajusten a lo que la empresa quiere trabajar, porque también definimos con la empresa cuáles van a ser sus pilares de acción. Quizás hay empresas que solo van a trabajar la política en la temática de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero quizás hay otras empresas que también tienen el foco en género. Hay muchas que se están certificando en la norma 3262. Luego también hay empresas que a lo mejor quieren trabajar otros tipos de diversidad, y la idea es incorporar todas esas inquietudes y todos esos pilares dentro de esta política y obviamente generar un plan de acción que no se quede en una declaración de intenciones, sino que pase a acciones concretas. Luego, en el segundo punto, cuando hablamos de accesibilidad y ajustes razonables, la idea es generar un informe de accesibilidad para identificar las barreras y facilitadores de la inclusión. Nosotros en este sentido tenemos una asesoría en que hacemos un diagnóstico de cómo están las barreras y los facilitadores dentro de la organización, en mis instalaciones, ¿ya? Porque cuando hablamos de accesibilidad tenemos que hacer la distinción con lo que son los ajustes razonables. La accesibilidad es general, ¿ya? Es para todas las personas. Puede ser accesibilidad, por ejemplo, el hecho de tener puertas anchas, una rampa de acceso, puede ser, por ejemplo, tener todos los carteles o los signos, carteles en la organización con una letra adecuada para que cualquier persona los pueda leer y todo. Eso es accesibilidad y es útil para todos y todas, ¿ya? Para si yo voy cargando, a lo mejor voy llevando un cargador, voy trasladando algo, voy con un bebé en un coche, o a lo mejor estoy accidentada y voy con una muleta. Eso es accesibilidad, ¿ya? Y en ese sentido nosotros hacemos todo un trabajo en terreno con la organización para revisar cuáles son sus barreras y cómo poder facilitar la inclusión de acuerdo a estas medidas de accesibilidad. Cuando hablamos de ajustes razonables, y ahí está nuestra guía de ajustes razonables, los ajustes razonables son uno a uno, son para cada persona. ¿Qué es lo que necesita cada colaborador en particular para poder desarrollar de mejor forma sus funciones y poder cumplir con las expectativas laborales que esa persona tiene? Y en este sentido, lo que nosotros hacemos con las organizaciones es hacer un análisis técnico del puesto de trabajo y un perfil ocupacional para los colaboradores con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. Finalmente, esto se cierra con la entrega de un informe y con una presentación, tanto a jefatura como al área de recursos humanos, a los gestores, para ver de qué manera podemos apoyar a esta persona y dar facilidades para que pueda cumplir mejor con sus funciones. Ahora, cuando hablamos de ajuste razonable,
Razonable significa que no sea una carga excesiva tampoco para la organización, pero podemos quizás con pequeños cambios hacer que el trabajo se facilite para la persona, y eso también en el fondo va a ir obviamente en beneficio de la organización. La idea de toda la normativa en torno a la inclusión laboral es que las personas con discapacidad sean un aporte a las organizaciones. Y eso es la esencia de una inclusión laboral efectiva. Y todas estas medidas van ayudando un poco en esa línea. En tercer lugar, estamos llamados como gestores a hacer un diagnóstico, ¿cierto?, de cómo está mi organización, y dentro de mi organización, cómo están las personas con discapacidad y asignatarias de una pensión de invalidez, de acuerdo a las barreras del entorno y a las barreras actitudinales con las que se enfrentan en su día a día o se han enfrentado en alguna ocasión. En este sentido, nuestra recomendación es poder realizar un diagnóstico que permita conocer el estado de la diversidad e inclusión en la empresa. Nuevamente, no tengo necesariamente que solo enfocarme en lo que es discapacidad, sino que también puedo cubrir las otras áreas que definen a las personas que componen mi organización, que definen a mis colaboradores. Por lo tanto, puedo hacer un diagnóstico más amplio, pero sí con un zoom, con un detalle en las personas con discapacidad. También este diagnóstico me va a permitir encontrar o determinar si hay posibles personas que tengan dificultades y que sean candidatas a acreditar algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido también se hace un acompañamiento en la obtención de la credencial de discapacidad, siempre en una forma propositiva. Todo este diagnóstico que se hace es un diagnóstico que va muy respetuoso en que es información delicada, es información confidencial, es información en que queremos que las personas la compartan con nosotros y poder hacer buen uso de ella. Para que un diagnóstico sea efectivo, positivo, participativo, tal como decía Ruth, tenemos que hacer una buena difusión, una buena concientización, y tenemos que tener el compromiso corporativo para lograr el resultado esperado. Así es que ese es nuestro llamado, a hacerlo bien, y también nuevamente a asesorarse por expertos en la materia. Bueno, el punto 4, que estaba un poquito escondido, diría yo, dentro de este decreto 36, es el que tiene que ver con que todos nuestros procesos relacionados a la gestión de personas tienen que ser inclusivos. Tal como explicaba yo antes, tienen que ser inclusivos tanto para las personas con discapacidad como para todos mis colaboradores. Y en ese sentido hay que trabajar los 5 pilares que tienen que ver con los procesos de personas que están desde el reclutamiento y selección, la inducción, cómo hacemos ajuste razonable, cómo prevenimos riesgos, cómo hacemos gestión del talento, porque las personas que ingresan a las organizaciones vienen con una motivación, con ganas de crecer, con ganas de aprender. ¿Cómo vamos guiando esto? ¿Cómo los vamos capacitando? ¿Cómo los vamos preparando para ir adquiriendo nuevos desafíos y nuevas responsabilidades dentro de la organización? Luego también todo lo que son las relaciones laborales. ¿Cómo hacemos que todos estos procesos sean inclusivos y sean en el fondo conocidos por toda la organización? Y finalmente llegamos también a la desvinculación, que es un proceso importante dentro de la gestión de personas, cómo lo trabajamos de buena manera y cómo también podemos apoyar a las personas que salen de mi organización a continuar con su carrera laboral para prepararse para un nuevo desafío. Finalmente, uno de los aspectos más conocidos del rol del gestor es que tiene que preparar un programa de capacitación
y que ustedes como gestores tienen que dar cuenta anual a la ADT en su informe de cómo se capacitó a la organización. Lo que tenemos más claro es que hay que dar cuenta anual, que hay que capacitar anualmente y que además estas capacitaciones tienen que ser orientadas a todos los colaboradores, incluyendo literal, como les decía en el decreto 36, a todos los trabajadores, sus líderes y sus directivos. ¿Ya? Nadie puede quedar fuera de esta importante capacitación. Y como nadie puede quedar fuera, es que nosotros ofrecemos varias alternativas. La alternativa más formal es tomar los cursos de capacitación orientados, por ejemplo, a liderazgo inclusivo, a comunicaciones inclusivas. Hay un curso que es específico para el cumplimiento de la ley 21.275, que es para todos los colaboradores y entrega los conocimientos y habilidades mínimas que cualquier colaborador de una organización inclusiva debe tener. Y en ese sentido, eso es lo más formal. Cuando les toque dar cuenta a la ADT, si las personas han pasado por un curso con certificación CENSE como los nuestros, es la manera más formal. Pero como sabemos que hay organizaciones muy grandes, con las personas muy repartidas, no siempre podemos alcanzar estas opciones, aunque los cursos están en manera sincrónica online y también asincrónica, de manera que lo pueden tomar en su propio horario. También tenemos otras opciones que complementan, que son los talleres, que son talleres participativos enfocados a ciertos grupos de interés. Hay más de 10 tipos de talleres, siendo el más, digamos, el más popular, el taller para líderes inclusivos. Luego están las charlas. Hoy día tenemos 15 temáticas de charlas y además en las charlas más básicas las estamos como haciendo una versión 2.0 de las charlas más básicas. Pero además tenemos disponibles más de 15 temáticas. Dentro de ellas está prevención de riesgos inclusivos, está sesgos inconscientes, está reclutamiento y selección inclusivo, y así varias más. La charla también de TEA, para TEA en el mundo laboral, en el mundo familiar también, así es que hay hartas opciones. También algo como más novedoso que venimos haciendo ya hace un tiempo, lo hicimos con Walmart, luego con Banco Estado, con INACAP, hicimos algunos podcasts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas tienen distintas formas de adquirir los conocimientos y de capacitarse, y los podcasts también son una muy buena opción. Están también los manuales digitales, donde las personas tienen como su manual de cortapalos al que pueden acceder en cualquier momento de forma muy gráfica, muy concreta, en qué cosas se tienen que fijar para, en el fondo, realizar sus procesos o cumplir con sus protocolos inclusivos. Finalmente también están las cápsulas, los videos, cosas cortitas de repente, donde en el fondo puedo también ir adquiriendo conocimiento. Muchas veces estos videos pueden estar corriendo de repente en los casinos o en ciertas salas, qué sé yo, entonces las personas también pueden ir adquiriendo estos conocimientos a través de las cápsulas. La invitación a que cuando armen sus programas de capacitación, tengan en cuenta todas estas opciones y armen el mejor programa y el más adecuado a sus necesidades y a su organización, pero, como les decía, cubran de la mejor forma a toda la organización. Estos programas nosotros año a año los vamos renovando. ¿Por qué? Porque lo que dice la legislación vigente es que año a año los conocimientos se tienen que ir renovando. Entonces, por ejemplo, este curso que está disponible, que yo les decía, de recursos humanos inclusivos para este año, el próximo va a ser, el curso de colaboradores inclusivos, ley 21.275. Este curso el próximo año va a tener otra versión y vamos a aprender otras cosas, porque además estos temas van evolucionando, no se quedan fijos en una misma línea. Bueno, y ahora vemos las
¿Cuáles son nuestras reflexiones también respecto a estas temáticas? Siempre podemos continuar avanzando en temáticas de diversidad, equidad e inclusión. Estas leyes, como ya estamos viendo, no son fijas, no son estandarizadas, sino que nos dan un marco que es el mínimo. Y este mínimo va a ir escalando. Hay una ley en el Congreso que está bastante fuerte, que ha sido un poco detenida por el hecho que han salido estos decretos y aclaraciones últimamente, pero que en cualquier momento se activa y nos va a exigir como organizaciones ir mucho más allá en cuanto al tema de inclusión. Se está evaluando fuertemente que la cuota vaya al 2%, más otras cosas. Por lo tanto, esto cada vez va a ser más exigente. Así es que, ¿por qué? Porque las organizaciones, para ser sostenibles, deben valorar la diversidad, deben componerse de manera de respetar, valorar y acoger la diversidad de manera de enriquecerse con todos estos aspectos que pueden traer las personas y que a lo mejor por desconocimiento no lo teníamos tan en cuenta hace algunos años, pero hoy día sí nos damos cuenta que es valioso, sí enriquece, sí trae alegría, trae orgullo a la organización, aporta valor, aporta un montón de externalidades positivas que la verdad es que las organizaciones que transitan en este camino van queriendo cada vez hacer más cosas. Esto es un loop, esto es algo que nunca termina. Y esto es algo que vamos co-construyendo entre todos, porque, como les decía yo, la experiencia de ustedes también a nosotros nos enriquece y también nos hace poder compartirla con el resto de las organizaciones y poder crecer como sociedad en estas temáticas que son tan necesarias para, como les decía, ser sostenibles y estar en armonía con todo lo que nos rodea y en conexión. Bueno, como material entregable de este webinar, aparte de la grabación y todo, como ustedes saben, les vamos a entregar algo concreto, que es una infografía con un resumen de qué es lo que se espera, cuál es el rol de los gestores de inclusión laboral en la organización, en la empresa. Donde partimos con los puntos más relevantes que presentó Valeria en cuanto a la legislación vigente, que dice lo que tiene que hacer y qué se espera del gestor. Luego vienen las principales funciones de los gestores y luego un poco lo que presenté yo, que cuáles son las acciones que debe articular el gestor. Porque, ojo, no se espera que el gestor haga todo lo que nosotros compartimos hoy día, sino que se espera que sea un articulador, tanto dentro de su organización como solicitando los apoyos externos de expertos que le ayuden en el fondo a avanzar en estas materias. Así que están llamados, como decía Ruth, también a ser comunicadores, articuladores, a generar puentes para que se permee una cultura inclusiva dentro de la organización. Ahí está el link, después se los vamos a compartir a través de un mail de agradecimiento cuando les enviemos, digamos, todo este material que les mencioné. Finalmente, bueno, invitarles a contestar una pequeña encuesta. Para nosotros es muy importante saber cuál es la evaluación que realizan ustedes del material que entregamos, de las reflexiones que compartimos, de todo lo que hacemos. Así es que feliz si pueden responder esta encuesta. Y también dejarles muy invitados porque vamos a tener a continuación un ciclo de preguntas, pero también hay temáticas más específicas o cosas que ustedes quisieran preguntar o armar a lo mejor un plan de capacitación o armar un trabajo para la política o para los recursos humanos inclusivos, y la invitación es a contactarnos o a contactarse con su consultora para poder reunirse y conversar más en detalle la realidad de cada una de las organizaciones, porque claramente acá entregamos lineamientos generales, pero cada organización, como decía, tiene su propia
cultura, realidad, estatus en que está avanzando en cuanto a inclusión. Hay algunas que recién están empezando y hay otras que ya están mucho más maduras y que necesitan otro tipo de asesoría. Así es que podemos en el fondo trabajar con todos ustedes de acuerdo a lo que necesiten. Bueno, y ahora es momento de que puedan encender sus cámaras, sus micrófonos, invitarlos a que nos comenten qué dudas tienen, qué les pareció esta instancia. La idea es escucharlos para saber qué les parece, qué dudas tienen y qué les gustaría que les respondiera. Quizás Vale puedes dejar eso, justo, para ver las caritas, que igual siempre es siempre importante. Ahí veo a Karen Donoso, de NAP, a la Claudita Meneses, de INACAP, a la Jessica Cabello, de Prater. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, a Daniela Pavés, Daniela, ¿de dónde eres? De la Universidad de Concepción. Ay, perfecto, bienvenida también. Ahí están el rubro de educación superior. A la Carlita Reyes de DHL, a la Claudia Céspedes también de NAP y a Pamela Venega de LASH. Súper, Rodrigo Morales. Bueno, los escucho y feliz de poder responder las preguntas que tengan. Karen, puedes encender tu micrófono. Hola, buenos días a todas y a todos. Mira, principalmente agradecer esta instancia, Soledad, porque para quienes estamos con este gran desafío dentro de las organizaciones ha sido un paso no fácil, con hartos desafíos también dentro del aprendizaje. En el caso nuestro, como organización, fuimos una de las primeras organizaciones públicas que nos acreditamos desde el rol de gestor. De hecho, participamos en los primeros cursos que dio la Universidad de los Andes. Y aún así hay mucho desafío todavía que realizar. Así que agradecer la instancia de mantenernos siempre informados y de todas estas actualizaciones, eso es súper valorable. Y en los temas concretos, la verdad es que a mí me gustaría tener más detalles sobre el programa de fortalecimiento de los gestores. Nosotros somos 5 gestores dentro de la organización y obviamente necesitamos irnos actualizando y mantener un apoyo constante, un poco en la dinámica, considerando el número de organizaciones que tenemos en la organización. Así que te dejé un correíto pasado como para poder tener más detalles sobre el programa, los costos, etc. Perfecto, Karen. Mira, gracias por tus palabras. La verdad es que acá detrás de esto hay un tremendo trabajo de toda la organización. La verdad es que acá hay harta preparación. La normativa efectivamente no es fácil. El rol del gestor y gestora no es fácil, lo sabemos. Y es un poco, la idea es poder ir entregando siempre nosotros información que está basada en toda la normativa y que es toda información oficial, ¿ya? Así que está todo esto recogido de... El programa del que comentas para gestores, para fortalecer en el fondo todas las habilidades de los gestores, es un programa que armó nuestra OTEC Descúbreme, está muy potente, hay una presentación muy detallada con el programa, así es que feliz te la envío y se la envío a todos quienes estén interesados, nos pueden escribir y la podemos discutir y todo para que puedan organizarse cómo poder realizarla este año. Jessica creo que estaba, o ¿quién estaba levantando la mano? ¿No? Claudia. Hola, Sole. ¿Me escuchas? Ay, Claudita, sí, te escucho, pero no sé, no te veía. No, perdón. Oye, primero que todo, las gracias por la exposición buenísima, al igual que Karen, que acaba de hablar. Me encantaría poder contar con la malla, ¿cierto?, de fortalecimiento de aprendizaje para el gestor, para poder ver qué de eso puede ser
se adecúa a nuestras necesidades por este año para poder incorporar. ¿Ya? También que nos hagan llegar la presentación. Y finalmente tengo una pregunta que es súper, no sé si operativa, doméstica, como lo quieran llamar, pero la ley es súper clara, los gestores estamos bien preparados, todo en la teoría funciona perfecto, hasta cuando nos vamos encontrando con el caso a caso, que pasa a ser un mundo el caso a caso. Y tiene que ver con los ajustes razonables, porque si bien la definición de ajustes razonables son los ajustes necesarios y adecuaciones en el puesto de trabajo para el desempeño de la persona, ¿cierto? En el día a día uno se va encontrando con situaciones que tú dices, wow, ¿cómo los abordo? Te voy a dar un caso súper práctico. Bueno, Senadi recién hizo el llamado para las ayudas técnicas, ¿cierto? Que requieran las personas para efectos de financiamiento y obtención de distintas ayudas. Sin embargo, los años anteriores esto estuvo bien colapsado. Yo vi que hasta en la Teletón la gente que ya no recibía la ayuda directa de la Teletón estaba con problemas porque no habían llamado. Entonces, a mí me pasó un caso de un señor que tiene amputada una pierna y él tiene su prótesis, que es parte de no es un ajuste razonable el puesto de trabajo, es parte de su, qué sé yo, de su habilitación, ya para ser más funcional él. Pero resulta que la prótesis va adjunta al moñón con una goma que se les llama slice. Y resulta que estos slice vencen súper rápido. Y en Chile es casi un monopolio comprar ese famoso repuestito. Y no está, y viene y cuesta carísimo, carísimo. O sea, gomita cuesta 800.000 pesos. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde llego con el ajuste? Porque cuando tú lo presentas dentro de la organización viene el cuestionamiento, ¿cierto? Desde las áreas de finanzas y te dicen, pero a ver, de acuerdo a todo lo que tú nos has educado en términos de inclusión, eso no es un ajuste. Eso ya tiene que ver con su digamos, con su habilitación para su discapacidad, pero en su vida cotidiana y normal, y no en lo laboral, necesariamente. Tampoco estoy pidiendo la prótesis, estoy pidiendo la goma que se ajusta a la prótesis. Entonces, ¿hasta dónde podemos tener la percepción? Porque es súper subjetiva la línea, siento yo, de hasta dónde es un ajuste razonable y hasta dónde es una ayuda técnica a la que pueden postular por el Estado, que se demora infinito. ¿Y qué otros mecanismos conocen ustedes? Sé que el ámbito de acción de ustedes tiene que ver más con discapacidades cognitivas, pero sé que se manejan perfecto en todas las discapacidades. Y también a quién recurrimos y cómo nos asesoramos, porque de verdad que, y a la hora de tratar de ayudarlos, nos encontramos con que casi también hay monopolio respecto a todo este tipo de insumos, ¿cierto? Para las personas con discapacidad y que tienen un alto costo realmente. Esa era mi pregunta, ¿hasta dónde llega a ser el ajuste, un ajuste razonable? ¿Te fijas? Porque siempre hablamos de gastos menores, acomodo el escritorio, instalo una licencia, ojalá gratuita, si es una persona con discapacidad visual, qué sé yo. Pero aquí estamos hablando de cosas que pasan en la vida cotidiana y que me tienen... Efectivamente, Claudia, en ese caso, efectivamente la persona necesita un apoyo técnico para su funcionalidad en general. Eso efectivamente le afecta en su funcionalidad en el trabajo, pero el ajuste razonable en lo que requiere la ley hoy en día es ajuste razonable al puesto de trabajo, a los traslados de la persona para llegar a cumplir con sus funciones, y razonable de acuerdo a lo que la empresa pueda realizar sin ser una carga excesiva. Es decir, si para la empresa, y cada empresa tiene su propia realidad, entonces el razonable es un poco como dices tú a criterio. Porque cada empresa puede tener distintas realidades, puede haber empresas que tengan a lo mejor una sucursal en Canadá, en Estados Unidos, y pueda mandarle fácilmente esto a su colaborador y ser un beneficio. Cada empresa va a tener su propia realidad y ustedes como empresa tienen que recoger esa solicitud
Eso es lo que dice la ley, recoger esa solicitud, analizarla y dar una respuesta a la persona que puede ser sí o puede ser no o puede ser lo vamos a revisar, vamos a tratar o vamos a ver qué modalidad, cómo te podemos apoyar. Pero el ajuste razonable yo diría que es más enfocado al ámbito laboral, en este caso es lo que exige la ley, pero sí la empresa siempre puede ir más allá como beneficio para su colaborador, siempre y cuando no sea una carga excesiva. Pero ojalá esas ayudas tienen que venir porque eso es una necesidad de esa persona para poder tener funcionalidad en su día a día, tal como te comentan a ti en la organización. Oye, y lo otro también, la celeridad con la que se implementan los ajustes, porque pasa, en este mismo caso, una ayuda técnica ya, pero pasa el tiempo y entre que lo vamos a evaluar y que la respuesta y que etcétera, etcétera. Y viene el juicio de los trabajadores, porque en el fondo ven a una persona saltando en una pierna que no tiene, entonces te dicen, oye, pero y la empresa tanto que nos dice que somos inclusivos, que vamos a ayudar a personas con discapacidad para que se desempeñen bien en la accesibilidad pública aquí dentro del entorno del trabajo, qué sé yo, y en qué estamos. Entonces viene además ese juicio moral, te fijas, como que no cree, me capacita, pero en la práctica no lo creo. Es bien difícil porque además me llama mucho la atención a nivel país y esto me tocó porque me tocó experimentarlo a mí, o sea, tuve que hacer la investigación de dónde los vendían, quiénes los traían, y te encuentras, como te digo, con este monopolio, entonces me da mucha pena más. Y esto es una confesión más que pedirte una solución, pero ver que este tipo de insumos pasan a ser casi un monopolio para quienes los distribuyen acá en Chile, cuando es una necesidad para tantas personas en esa misma situación. Sí, eso yo creo que también ustedes como organización, al detectar estos casos, también levantarlos un poco, hacer un poquito levantar estas situaciones, porque no son sencillas y quizás apoyarte, digamos, en el área legal o qué sé yo de la organización para quizás darle también un apoyo. Y lo otro que efectivamente cuando uno empieza a concientizar, y quiero levantar ese punto de lo que le dijiste, cuando uno empieza a concientizar a los equipos, a capacitar a los equipos también se empoderan de un conocimiento que antes a estas cosas les eran indiferentes, que hoy día los mueven. INACAP en tu caso lleva ya más de 2 años, casi 3 años trabajando en estas temáticas fuerte, al menos con nosotros, y claramente las personas empiezan a tener su opinión y a tener, a ver la importancia que tienen estas temáticas. Y eso es súper bueno, pero también hay que capacitarlos en lo que les explicaba a ustedes, que es un ajuste razonable. ¿Ya? Porque yo puedo ir más allá, pero puedo ir más allá en la medida que pueda razonablemente como organización ir más allá. Y quizá ir más allá va a ser darle el apoyo a esta persona para que pueda gestionar por los medios que corresponden el recibir, digamos, su implementación o lo que necesite, digamos, como apoyo, ayuda técnica. Así que gracias, Claudia. Y Catalina, tienes la mano levantada. Catalina Fuentes. Sole, Carla Reyes también tiene la mano levantada. Ah, ya. Carla entonces primero, porque parece que tiene el número 1. No la veo acá en mi pantalla. Gracias, ¿cómo estás, Sole? No te preocupes. Mira, Bien, sí, bien, Carla. ¿Y tú? bien, todo bien. Bueno, un saludo a todos los que están por aquí en la llamada, súper interesante. Sumarme por ahí al agradecimiento. Súper importante por ahí como mantenernos bien actualizados y tener estos temas sobre la mesa. Y también por ahí respondí la encuesta, pedí igual información acerca del programa de fortalecimiento para gestoras. En el caso de HL Supply Chain tenemos 5 gestoras de inclusión que estamos certificadas y la idea es seguir avanzando y estar al día, ¿no? Con la forma en la que podemos desarrollar todo de la mejor manera posible. Y la consulta puntual que tenía, Sole, es con respecto a temas de capacitaciones. ¿Qué nos ocurre a nosotros en la empresa actualmente? Estamos desarrollando unos programas de formación a los líderes, de coordinadores hacia arriba, que en el caso de nuestra organización son alrededor de 200 y tantas personas. Y es un programa que tiene diferentes niveles. Entonces vamos a ir como abordando el conocimiento en distintos niveles de profundidad.
Mi pregunta es, ante el caso de una hipotética inspección de la Dirección del Trabajo con respecto al plan de capacitación, yo debo demostrar que año a año he como que capacitado al 100% de los colaboradores, o por ejemplo, si tengo personas que se me capacitaron en ese programa y que están planificados capacitarse, por ejemplo, se capacitaron en el programa en diciembre del año pasado y están planificados completar el siguiente nivel en enero del año próximo. Como que yo demostrando esa continuidad ya cumplo, o es estrictamente necesario que cada año, o sea, al 100% como que diga, las capacitaciones que recibió esta persona son tal en el 2024, más allá de que en 2023 recibió, 2025 febrero se formará, como que quería Sí, saber es como esos puntos intermedios, esos grises al momento de una inspección, sí. ¿no? Mira, efectivamente la Dirección del Trabajo aclara que todas las personas de la organización, todos los colaboradores, siendo enfático en que los líderes y los directivos también lo tienen que hacer, tienen que pasar por capacitaciones todos los años. Y por eso te decía que están las distintas alternativas. Quizás algunos pueden pasar por un ciclo de charlas, otros pueden hacer un curso más formal, otros pueden hacer pasar a través de los podcasts o acceder a los manuales. Entonces, la idea es que tú cubras pero lo tienes que cubrir para todos los años. O sea, tú tienes que ya tener tu plan para este año o empezar a armarlo y luego tener un plan para el 2025 también cubriendo toda tu organización. Eso es lo que solicita la ADT porque hay que dar cuenta anual de cómo capacitaste a tus colaboradores o cómo los va a capacitar el año que viene, porque la declaración se hace en enero para todo el año. Pero por eso decía yo Okay. que hagan un mix. Esa es la recomendación. O sea, a lo mejor el primer año pasaron por un curso, después un ciclo de charlas, después talleres y van haciendo un mix un poco de todas estas cosas. ¿Mm? Buenísimo. Gracias, Sole. Gracias. Oye, Carla, y lo otro que les iba a decir, que los cursos del programa para gestores pueden tomarse en modalidad cerrada para una empresa, cuando es una empresa grande y tiene hartos gestores, y también nosotros mes a mes vamos a ir lanzando algunos módulos de estos cursos para que ustedes se inscriban en un curso abierto. Tal como un poco como así hacemos con los cursos de gestor para preparar la certificación, vamos a hacer cursos para gestores certificados. ¿Mm? Así que eso también les quería comentar. Ahora sí, Catalina, te escucho. Hola, buenos días. Gracias por la charla, que estuvo muy interesante. Aprendí varias cosas. Pero mi pregunta también va relacionada con el tema de la dirección del trabajo. Porque hasta el 31 de enero uno tiene que hacer la comunicación electrónica al cual informa la cantidad de trabajadores que hubo desde enero a octubre. Y si se cumplió o no se cumplió con el 1%. Y acá también mencionaron que la dirección amplió el plazo de la medida de donación hasta el 30 de junio. ¿Cómo yo como empresa informo que cumplimos con la donación posterior al 31 de enero? Supongamos, hicimos la donación ahora en marzo, ejemplo, ¿cómo yo me respaldo ante la Dirección del Trabajo? ¿Por qué hago la pregunta? Porque me he tratado de comunicar con la dirección, me informan que tengo que levantar un OIRS para que me habiliten, o si me meto en la comunicación electrónica y la quiero editar, no me deja registrar la fecha ni los datos de la donación. Entonces quiero saber cómo, como empresa, primero estamos respaldados que cumplimos con la medida de alternativa o cómo se puede registrar. Uh-huh. Mira, lo más importante en este caso es cumplir con la medida alternativa, ¿ya? Eso es lo más relevante. La comunicación, el ADT tiene hasta junio para habilitar en el fondo su sitio para poder hacer la declaración e ingresar los certificados correspondientes con los datos. ¿Por qué? Porque el decreto dice que tienes que hacer la comunicación una vez que haces la donación. Así es que probablemente si te ha ocurrido eso es porque todavía están haciendo la programación necesaria, que siempre la ADT está haciendo cambios en este caso sería en MiDT, a sus sistemas y probablemente de aquí a junio ya va a estar listo eso. Nosotros vamos a estar haciendo las averiguaciones y les vamos a comentar
para que cuando toquen las donaciones ya ustedes puedan ir ingresando sus certificados. Pero como esto es tan reciente, como esta ampliación del plazo fue reciente y fue posterior a que estaba todo armado para que esa declaración se hiciera en enero y se subieran los certificados en enero, esto significa efectivamente un cambio, porque la empresa declaró en enero, pero tiene que ingresar el certificado hasta junio. Entonces, como es un cambio, eso probablemente en la DT está en proceso, nosotros vamos a averiguar y y estamos seguros que de aquí a junio eso va a estar resuelto. Como siempre, como que siempre esto se abre en el último mes, se activa para que ustedes puedan declarar. Y siempre ha sido igual. Entonces, en ese sentido, yo estoy más bien tranquila, pero sí vamos a estar comunicándoles la información oficial apenas la tengamos. De todas maneras, ustedes pueden donar desde ya para cumplir con esta medida, pero el certificado se puede subir hasta junio. Ok, lo pregunto igual porque es como súper divertido esto, porque uno tiene el certificado, lo quiere registrar para cumplir, y no sé, me pongo en el portal MiDT, que es el portal nuevo, pero me redirige al portal antiguo, y el portal antiguo tampoco me deja subirlo, entonces... No, sí, que no está listo. Es como de una a dos me dirigen y es como, ¿cómo? Quiero demostrar que lo estoy cumpliendo. Uh-huh. Sí, te entiendo, Catalina, pero danos, como te digo, un tiempo para averiguar. Yo estoy segura que tienen que estar trabajando en eso porque siempre los lanzan como a último momento, abren, digamos, la posibilidad de que las empresas carguen su data, pero siempre ha sido, incluso cuando la declaración es en enero, no se abre el portal el 1 de enero, sino que se abren como a la semana siguiente siempre. Entonces, ya estamos como un poco acostumbrados a eso, así es que ustedes, la recomendación nuestra es que vayan cumpliendo con la medida, vayan haciendo todas las gestiones para tener esto, digamos, al mes de junio, tener cumplida esta exigencia, y en ese momento van a estar abiertos todos los canales para poder comunicarlo. Roca, muchas gracias. Pues nada. ¿Quién tiene el número 2? Yaritza. Yaritza, te escuchamos. Hola, Soledad, me presento. He estado participando igual en hartos webinars, en hartas charlas, pero de manera como un poquito más muteada. Pero ahora quise participar más que nada porque ya con mi empresa decidimos un poquito ya empezar las gestiones de preparar la certificación, por lo menos para mí, para lo que es gestor de inclusión, ¿ya? Yo hice mi magíster orientado a lo que es inclusión y todo el tema, hice mi práctica también como psicóloga, pero tengo entendido que han cambiado muchas cosas, se han agregado nuevas cosas, ya tal como lo hemos visto en algunas charlas. Entonces, para mí es importante igual tomar el curso de gestor para prepararme para la certificación y prepararme bien. Entonces, quisiera saber si tienen algunas fechas en concreto para hacer este curso, cómo lo están gestionando, cuáles son las modalidades. Mira, este curso la versión más reciente partió el martes, el 19. Hoy día es la segunda clase. Podrías, así como alcanzar quizás a tomar esta misma versión, porque nosotros grabamos las clases, entonces puedes tomar la primera clase grabada y partir desde la segunda, que es hoy día en la tarde. Feliz de poder ponerte ahí, si me envías un correíto, te pongo en contacto con la persona. Y puedes tomar este curso. Normalmente lo estamos haciendo mes por medio, quizás en mayo, más o menos a fines de mayo va a empezar otro, así que si prefieres esperar el de mayo, también ningún problema. Pero esa sería, nosotros estamos lanzando este curso más o menos mes por medio, ¿ya? Porque vemos que si bien la mayoría de las empresas ya tiene su primer gestor o gestora, muchas quieren poder certificar a más personas dentro de la organización, porque además el gestor es dueño de su certificación. O sea, si un gestor sale de una empresa, esa empresa queda automáticamente en incumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el gestor se lleva en el fondo su certificación. Y lo otro que es muy importante el rol del gestor es que esté certificado, porque como decía Valeria, tú al momento de declarar la ley de inclusión,
en la 21015 y la 21275, tienes que poner el root y el nombre del gestor certificado. Y si no, no puedes avanzar en el proceso. Así es que eso también es un llamado muy importante a que tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a eso. Esa es mi recomendación. Ya, sí, perfecto, sí, nosotros recién empezamos como a crecer más, ya, después de pandemia, entonces se tomó esta decisión ahora hace un poquito, ya. Perfecto, Entonces, nunca es tarde para comenzar. Hay muchas empresas también en esa realidad, como decía yo, hay muchas avanzadas, muy maduras en este tema, y hay otras que están recién comenzando, y todo es valioso, así que feliz, Yaritza. Perfecto. Sí, Soledad, me das después tu mail para yo poder ver el tema de la información, a ver si se hace ahora o se hace ahí ahora. A ver si puedes compartirlo, si pueden compartirlo por el chat, feliz de que te lo compartan. Pero es soledad.lara@descúbreme.cl. Te escucho, Natalia Manríquez, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿bien y tú? Muy bien, contenta de estar con todos ustedes acá. Bueno, yo más que todo agradecer porque siempre hemos tenido el apoyo de Fundación Descúbreme hace muchos años, desde que partimos estamos con ellos. Y tengo algunas dudas, Sole, porque nosotros hicimos el comunicado del año 2023 y el 2024, y cuando hicimos el comunicado en el 2024 cumplíamos con la cuota, pero ahora ya no cumplimos porque nos falta una persona. ¿Cómo es el tema de la donación ahí en este caso? Ya. Natalia, la donación ya quedó establecida para todo el año con lo que ustedes cumplían en enero, independiente de que hayan más personas o menos personas contratadas, ¿ya? En ese sentido, las empresas que, por ejemplo, contrataron en febrero, en marzo, personas con discapacidad, van a tener que donar igual de aquí a junio el total del año de acuerdo a lo que declararon en enero. ¿Ya? Eso es una primera aclaración. Luego, el llamado a las organizaciones, o lo que dice el decreto, es que una vez que tienen una desvinculación de un colaborador con discapacidad o asignatario de pensión de invalidez que le hacía cumplir con la cuota, tienen un mes para publicar las ofertas laborales y para hacer la contratación de otra persona, digamos, que tenga su credencial de discapacidad o sea asignataria de pensión de invalidez. Por lo tanto, tienen un plazo en el que siguen cumpliendo, pero tienen que estar, digamos, demostrar que se están poniendo al día con esa contratación. Lo otro que nosotros recomendamos es que las empresas, a pesar de que lo que contraten de febrero en adelante del 2023, o sea, del 2024, perdón, no les exime de cumplir a través de la medida de donación, sí les va a servir para hacer estas recontrataciones, para tener un poquito una sobrecuota por si hay rotación de personas o por si hay algún aumento también en la dotación de la empresa en general. La recomendación es que sigan contratando porque además eso les va a servir para la declaración 2025, ya van a tener también más avanzada su cuota. Pero ese es el llamado, Natalia, a que dentro del mes, entre que se desvincula la persona y ¿cómo que se llama? Y se pueda recontratar. Ahora, como eso es difícil en los casos de las personas con discapacidad, el tiempo es corto, la idea es que ojalá las empresas siempre tengan un poquito de sobrecuota, sobre todo pensando también en que la cuota inminentemente va a aumentar en algún momento. Por lo tanto, ese es el llamado. Ah, perfecto. Pero entonces nosotros igual tenemos que hacer la donación ahora hasta junio o ya es el próximo año. Es por todo el año hasta el mes de junio. El plazo es hasta el mes de junio, pero se hace por los 12 meses del 2024. Perfecto. Gracias, Sole. Te pasaste. Por nada. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Hemos llegado como al final del tiempo. Ahí de nuevo está publicado en el chat el QR para que puedan escanear la encuesta. Para nosotros es muy importante saber también qué otras temáticas a ustedes les interesan.
qué otras temáticas quieren seguir viendo. Nuestro próximo webinar va a ser el 9 de abril, va a ser sobre prevención de riesgos inclusivas, que yo sé que a empresas, por ejemplo, que tengo presente aquí a DHL, también son temas importantes. Tema, por ejemplo, Jessica, por temas de laboratorio, toda la prevención de riesgos siempre es importante en todo rubro o en la mayoría de los rubros. Así es que dejarla súper invitada, les va a llegar la próxima semana la invitación para el 9 de abril, vernos con una temática distinta, con una guía de prevención de riesgos inclusivas que les va a servir también para poder trabajar en detalle estas temáticas. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Lore. Muchísimas gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Mm.